Muy buenos días, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ali, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos un día más en el podcast para compartir. Hoy te traigo uno de los grandes temazos, como a ti te suelen gustar, y me gustaría que habláramos de lo que es el apego, ese Ujú. vínculo afectivo que nos genera esa dependencia con otras personas y que a la hora que se produce una separación, tanto sea física o simbólica, nos produce esa tristeza o esa pena. Era Ujú. pues que nos comentes tu punto de vista de por qué se genera estas emociones. Qué bueno. Bueno, para quien nos esté escuchando, que sepa que esto no está preparado, ¿eh? Creo que es importante que sepa que esto es todo una sorpresa para mí cada vez que vengo aquí con mi compañera Ali. Y bueno, mira, aquí creo que, como siempre me gusta a mí, tenemos que indagar un poco siempre al origen, ¿no? Vamos a ir a darle sentido un poco por qué se genera lo que se conoce como la necesidad. Y aquí hay un concepto fundamental y es que algo que compartimos en las enseñanzas y que yo aprendí de mis maestros y que cuando el ser humano nace, se genera la primera necesidad. Y creo que eso nunca hemos ido a evaluarlo o a reflexionarlo, porque hemos normalizado, por ejemplo, el día de nuestro nacimiento. Es normal que un niño nazca y llore, es normal que un niño nazca y busque la teta, es normal que un niño nazca y, bueno, puede ser normal, porque lo hemos normalizado, pero una de las grandes cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa sería preguntarnos qué es lo que quiere ese niño o esa niña que acaba de nacer nada más entrar en este mundo. Esa sería una de las cuestiones para que entendamos cómo se produce esa primera necesidad. Ya, porque es que nace en ese momento. Nace el niño, nace el bebé, nace la niña y nace la primera necesidad. Para quien se lo esté cuestionando, muchos dirán o creerán que lo primero que quiere ese bebé es a la madre, es al pecho, es algo. Y eso tiene sentido. Si te fijas, ya está queriendo encontrar algo para sentirse bien. Y es que en ese momento lo único que quiere ese bebé es volver al lugar en el que estaba, volver adentro. Y eso ya no es posible. Y si vemos ahí, se produce la primera necesidad de querer ser completo. Estaba siendo completo en todo momento porque dentro del vientre de su madre hacía lo que quería en todo momento. Vamos, que si quería cantaba, bailaba y hacía todas las necesidades que quería y comía cuando lo deseaba, sin tiempo ni espacio. Estaba ahí y era feliz, ¿no? Simbólicamente es eso. En ese momento aparece en esta tierra y dice, ¿qué está pasando? Aquí me hace falta esto y no se me está dando. Y entonces va al encuentro con la teta, va al encuentro con esa primera necesidad que tiene que ser sustituida, ¿vale? Para sentirse o intentar sentirse, mejor dicho, completo. Evidentemente, tenemos un ejemplo, yo que tengo a mi hijo de 4 años, desde que es pequeñito, siempre va que este juguete es mío, esto de aquí es mío, esto de aquello es mío, yo quiero esto, y van con la intención o con el instinto encendido, activadísimo, queriendo encontrar en eso una forma de pertenencia, creyendo que lo que haya afuera son ellos, de una forma de perseguirse a sí mismos para intentar sentirse completos en algún instante, y se identifican con todo lo externo hasta que un día, cuando eres adulto, ahora que nos estás escuchando, ahí el oyente que esté, tienes que asumir y aceptar que en este mundo y en este plano y en esta existencia jamás vas a ser completo, porque no vas a poder volver al vientre de la madre. Eso sí, puedes buscar o ir al encuentro de tu plenitud, que es muy diferente, porque la completud, como dice su etimología, es sin falla, es decir, sin ningún defecto. En el momento que tú entraste a esta tierra, dejaste de serlo porque no puedes volver adentro, porque en ese momento te convertiste en cuerpo, mente y alma. Dejaste de ser unidad y te dividiste en tres. Y de hecho, ya sabes que si divides uno entre 3 tienes ese 0,3333 y las matemáticas nos dirían que si yo manualmente sumo el 0,333 tres veces, jamás vuelvo a ser uno. Simbólicamente tenemos ahí una pequeña parte de un 0,000000, lo que quieras, uno, que me invita a decir, wow, matemáticamente no puedo ser completo a no ser que tenga una calculadora. Luego, cogiendo esta simbología, me doy cuenta de que en este lugar, en esta tierra, yo si voy a la persecución de intentar ser completo mediante el necesito aquello, no tengo lo otro, voy a estar siempre intentando lograr ser algo que no voy a ser en este mundo, que es ser completo, pero sí pleno. Y la plenitud se logra mediante la coherencia.
El pensar, el sentir, el decir y el hacer en armonía porque están al unísono de aquello que quiero vivir. Bien, llegados hasta aquí, Ali, si me permites, con esta introducción, es cuando entonces podemos hablar del apego, de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que me he apegado a algo porque es la única forma de qué, de sobrevivir. Y creo así al menos que aunque no estoy completo del todo, sigo vivo. Y ahí puedo al menos estar tranquilo, pensar que la vida fluye, pensar que las cosas son así, justificar que la vida es como es si es lo que me ha tocado. Pero en realidad lo que estoy haciendo es perderme la oportunidad de brillar en la vida, que es completamente lo contrario a lo que el apego me ofrece. El dilema aquí está en esa energía que se genera o en esos vínculos que se generan entre tú y aquello que crees que es tuyo, porque nada es tuyo. Y entonces crees que sin eso tú no puedes estar vivo. De hecho, cuando uno se separa de una relación, le cuesta mucho hacerlo porque en realidad no sabe qué va a ser de él mismo o de ella misma en un futuro al no tener lo que siempre ha tenido. ¿Cierto? Aunque no soy completo, pero eso me permite entender que no voy a ser mucho menos. Y en el fondo voy a tener algo a lo que anclarme para seguir vivo. Y este es el tema. El tener el valor y el crédito y la confianza propia para poder desapegarse de las cosas porque es la única forma de poder cambiar mi vida. Es decir, que solo yendo hacia lo nuevo me voy a permitir darme cuenta que el desapego es la herramienta clave o la función clave para poder expandir mi realidad, para poder transformarme, para poder crecer. Y que en ese proceso de desapego, como tú decías, van a aparecer una serie de síntomas, una serie de sentimientos que me van a intentar volver a pegarme a lo conocido. La tristeza. La tristeza es una maravillosa energía que me está diciendo, estás en proceso de desapego. Sigue porque entonces podrás brillar. Y el brillo es lo que te guarda en el amor puro, no el amor que en realidad nosotros usamos como tapadera y que debajo se sitúa el apego. Creemos que es amor lo que tenemos hacia alguien, no, es que este amigo y yo tengo que dar con él porque nos conocemos de hace 40 años. No puedo decir que no quiero quedar con él, me sabe mal, aunque estoy harto de estar con él o con ella, no soporto todo lo que me dice, está todo el día quejándose, está todo el día llorando, está todo el día que la vida es una mierda, pero yo quedo con él o con ella porque llevamos 40 años. Ah, pues entonces es lo que tú eliges. Ahí hay una función llamada, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Necesidad de querer cumplir con tu palabra o cumplir con aquello que crees que debes hacer, que es estar bien con él o con ella o quedar bien con él o con ella. Entonces, ¿qué eliges? ¿Estar con alguien que quieres o con quien no quieres? De verdad que este tema es un pedazo temazo, porque según lo que nos acabas de explicar, nacemos con una falla, ¿no? Nacemos siendo, no llegando a ser completos y nacemos, o sea, venimos de esa individualidad para aterrizar aquí en este planeta, en esa terceridad de cuerpo, mente y alma. Y luego durante todo nuestro desarrollo pues se genera ese vínculo de apego, como tú has explicado, para completar esa individualidad que hemos perdido. Sin embargo, cuando nos hemos educado durante toda nuestra vida en sociedad, ¿no? En una manada, en una familia, que nos inculcan pues esa necesidad, como tú decías, de pertenencia a un grupo, ya sea a tu pareja, a un amigo o a un grupo de familia o de lo que se quiera generar ese grupo. Y aún así, cuando nos desapegamos, ¿no? de ese grupo, cuando se produce ese desapego, salen esas síntomas, como tú has dicho, de tristeza. Y me viene a mí pues esa falla también en la sociedad de no educarnos en la individualidad. Estamos muy aferrados a esa pertenencia del grupo y cuando nos encontramos diré en soledad, ¿vale? Porque entendiendo la soledad como esa situación en la que estamos con nosotros mismos, sin nadie más, no sabemos estar en esa situación. De hecho, mira, me la acababa de anotar. De hecho, tengo aquí un papelito y me ha anotado la palabra soledad y justo la dijiste.
De hecho, como ya sabes y hemos compartido juntos, la soledad es la cualidad de saber estar solo, cosa que a nosotros no, en esta sociedad, evidentemente, no nos brindan el desarrollarla. De hecho, contiene además la palabra sol. El sol es lo que brilla. Luego es la cualidad de permitirte brillar porque te conoces a ti, porque te haces ese viaje interior que te invita a entender qué pasa y cómo cuando está uno solo aparecen todos esos demonios que tienen que ser sanados, ¿no? De hecho, el apego sería uno de los principales porque siempre irías a encontrar, por ejemplo, hoy en día en la sociedad, irías a buscar ese teléfono, ¿no? Venga, 48 horas sin teléfono móvil. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que hasta que en el momento que ya te desconectas te das cuenta que no es necesario, pero hay un proceso de desapego en el cual dices qué estará pasando, qué me habrán dicho, qué me estarán escribiendo, qué habrá pasado en las noticias, ¿no? Hoy en día la sociedad viene apegado a los eventos externos con tal de justificar su tranquilidad, ¿vale? Entonces, evidentemente este podcast podría durar horas porque lo que simboliza el apego, pero si bien has dicho también otro aspecto que es el tema de la pertenencia, ¿no? Al final, Tony Robbins, por ejemplo, o bueno, el tema del mundo del coaching, habla de las 6 necesidades básicas del ser humano. Y aquí estamos hablando de las 6 fallas básicas del ser humano. Falla como aquello que me permite no ser completo, ¿vale? Pero entendiéndolo desde la plenitud, voy a entender que eso, el lugar desde donde inicia mi intención para tenerlo en mi vida, no va a ser desde la escasez, no va a ser desde el miedo, no va a ser de la supervivencia, sino como una cualidad que tengo que ir mejorando y desarrollando y ganando en poder, en este caso en confianza, para no tener la necesidad, por ejemplo, de pertenecer a un grupo en concreto, porque si me siento solo, simbólicamente para mí inconsciente es la muerte, es exactamente lo mismo. Entonces, si me apartan de un grupo, que yo no me sienta tan afectado si soy inconsciente, que sería como me quedo solo, ¿no? Empieza ahí toda esa cadena de sentimientos a explotar dentro de nosotros. Entonces creo que aquí la clave es empezar a entender que esas 6 necesidades básicas, que ahora mismo no me las sé de memoria, que era la seguridad, la pertenencia, ¿cierto? Al final no deja de ser parte de aquello que queremos encontrar afuera, pero que ya tenemos nosotros. El problema es que en realidad toda la vida, desde que nacemos, si te fijas, esto es como el bolsillo de los dibujos, el dibujo de los dibujos de Doraemon, que el Doraemon este se metía o sacaba cosas de su bolsillo, todo lo que quería. Pues imagínate que tú tienes ese bolsillo desde que naces y empiezan a meterte todas las necesidades. Tú esto no lo tienes, pum, juguete aquí, juguete allá, la tele, la radio, llegan las tradiciones, la cultura que empieza a decirte compra, 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 y tienes cosas y cosas. Y ese bolsillo, el problema es que se hace grande y grande y grande y jamás, jamás para. Y ahí es donde se detona la insuficiencia, por ejemplo. Nada es suficiente. Entonces, claro, estamos hablando de que el día que tú empiezas a darte cuenta de que nada es suficiente, vas a tener que desprenderte de muchas cosas y el desapego va a ser una fiesta. ¿Por qué una fiesta? Porque va a ser una gran batalla, va a ser un gran camino. Pero el día que te das cuenta de que tampoco es no tener nada en la vida porque no me es necesario, no, eres humano, estás aquí. Usa las herramientas que te hacen falta, disfruta de los placeres, pero no lo hagas desde el lugar de la gula, de esa codicia, de por si me quedo sin nada, lo cojo todo, no sea qué. No, no, no. Disfruta del camino, empieza a ser consciente de que el apego lo único que te está invitando es a querer encontrar algo que jamás vas a tener, que es la completud, y a ser consciente que el desapego es algo maravilloso que te vas a encontrar en la vida cuando lo practicas y te das cuenta de que, por ejemplo, a nivel personal, la vida te ofrece personas que aparecen en un momento del camino, te ayudan, parecen grandísimos humanos y lo son, y después, tarde o temprano, desaparecen de tu línea del tiempo. Y cuando vives en el desapego, en el no aferrarte a las cosas y a los humanos y a las personas que vienen, te das cuenta de que fue maravilloso el por qué vino, para qué vino y en este caso lo que te dejó a ti como enseñanza para tú seguir tu camino. Y eso te brinda un aprendizaje y una enseñanza constante de que, como suelen decir, no es que las relaciones no son para siempre, de ella, pero no de pareja, de todo. No es que no sean para siempre, son parte del camino que si ves la enseñanza, tú evolucionas. Si no la ves, te aferras a, es que ya no está, es que ya no me llama, es que le necesito, ¿no? Todo eso que nos han contado en las películas, sin ti no puedo vivir. Pues todo esto, en realidad, en nuestra psique ha afectado mucho, ¿no? Y a nivel relacional, evidentemente, sobre todo a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de amistades de mucho tiempo, generamos vínculos que muchas veces no son ni reales. Simbólicamente creemos que son reales, pero si realmente nos evaluáramos, nos daríamos cuenta de que realmente pues, esa relación está destruida, esa relación se alimenta pues una serie de energías muy negativas, ¿no? Y entonces tú ahí es donde tienes que empezar a decidir qué quieres para tu vida.
pero para eso necesitas caminar. Para eso, recuerdo que el otro día, haciendo el taller en directo que hicimos del mapa de la sanación emocional, una compañera decía, es que no tengo claridad, no tengo claridad en la vida. Yo quiero, pero no tengo claridad. Y yo me pregunto, digo, si tú estás un día en un bosque lleno de plantas, lleno de árboles y no hay ningún camino, pero tienes una katana en la mano o una espada para cortar, lo único que te queda es empezar a cortar, ¿no? Bueno, voy a empezar a tirar por aquí y a cortar para que se me muestre el camino. Luego no es cuestión de claridad, es de decisión. Es de empezar a decidir cosas en tu vida que te permitan encontrar la dirección que tú quieres tomar. Pero si no cortas, no tienes visibilidad. Para eso hay que decidir. Decir e ir. ¿Que te equivocarás? Por supuesto, pero si veo la enseñanza, entonces podré avanzar. No es cuestión de ir como un loco, sino con la conciencia adecuada que me permita entender que corto por aquí, dejo estar aquello, corto por aquí, dejo estar aquello, y entonces me desapego y empiezo a lograr mi camino. Pero bueno, esto es un proceso maravilloso, pero empezar a entender esto me implica, o sobre todo me lleva al entendimiento, sobre todo fundamental, de que yo no voy a ser completo en este lugar, pero sí que puedo ser pleno. Y si me aferro simbólicamente, no desde el apego, sino desde la responsabilidad de decir, hey, mi realidad va sobre mí, soy yo el único que la puede realizar, crear, tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Si yo logro eso, ya tienes ganada la vida. ¿Por qué? Porque la vida te va a regalar todo lo que quieras. Mientras tanto, va a depender del otro, va a depender de lo que pase, va a depender del entorno, va a depender de las noticias, va a depender de los eventos, etcétera, etcétera. Así que a eso les invito, que empezamos con el apego, pero llegamos hasta aquí y podríamos quedarnos mucho más, Ali. Bueno, me quedo con dos cositas que has dicho muy importantes y que me han llamado la atención. Una es cuando has dicho que, bueno, vivimos en una sociedad en la que nos han inculcado que las cosas son para siempre, ¿no? Que las relaciones tienen que ser para siempre, que tenemos que encontrar un trabajo que sea para siempre, porque eso pues nos va a dar esa seguridad y esa confianza, ¿no? Y luego también, ahora cuando decías lo del bosque, también vivimos en una sociedad en la que siempre, y es lo que tú decías, tenemos que estar completos, ¿no? Si se nos va un trabajo, enseguida tenemos esa necesidad imperiosa de encontrar otro trabajo. Si perdemos una relación, la sociedad está inculcada en enseguida volver a retomar otra relación lo más rápidamente posible. Y en las enseñanzas en la escuela que trabajamos también semanalmente, trabajamos el concepto del vacío, vaciarnos de aquello que nos sobra para poder llenarlo. Lo que con los ejemplos que has dado y cómo está evolucionando la sociedad, veo que no nos damos el permiso para poder vaciarnos de aquello que nos sobra e intentamos siempre llenar ese vaso, ¿no? Es decir, teniendo ahora el ejemplo del vaso, es como si tuviéramos un vaso que se va vaciando y no permitimos que bebérnoslo del todo para llenarlo otra vez de nuevo, ¿no? Por ese miedo que tú decías a ese vacío, ¿no? A esa sensación de que si me quedo sin nada, me voy a morir. Claro, aquí me acuerdo cuando mi maestro me contaba, pues, eso fue una historia, una experiencia que él vivió, ¿no? Aún recuerdo cuando me contaba que, imagínate que por un momento, ¿no? Tienes como 5 o 6 cántaros, ¿vale? Pequeñitos, donde los pajaritos van a beber. Y entonces tú personalmente los rellenas, ¿no? Y un día te das cuenta de que hay un pajarito ahí, en un cántaro, ahí apoyado, y cada vez que viene un pájaro, él, ¡pam!, ¿no? Como que les ataca para decir, ese cántaro es mío, no me quites eso, que ese agua es mía, ¿no? Y entonces, mientras los pájaros van y vienen, van y vienen, van y vienen, él está estancado en ese lugar, defendiendo lo que es suyo, lo que le permite sobrevivir, que es ese agua, que le permite, pues, no pasar sed, ¿no? Digamos. Entonces, después de unos días, se da cuenta de que, wow, cada vez que los cántaros de al lado se vacían, resulta que viene alguien y los llena. Entonces, mientras eso pasa, los pájaros disfrutan de la vida, hacen lo que tienen que hacer, disfrutan de sus metas, hacen lo que quieren y él sigue estancado y se da cuenta de que aunque él, no se, aunque él se fuera del lugar en el que está, cuando volviera tendría agua para él. Entonces se dio cuenta de que había estado apegado a algo desde la supervivencia, desde el pensar que ya no iba a tener, con tal de justificar y accionar su vida para intentar sobrevivir mientras los demás disfrutaban. Entonces se dio cuenta de que estaba viajando o estaba viviendo, mejor dicho, desde la escasez, lo que le impedía, mejor dicho, viajar al disfrute y al vivir una vida plena y no desde de la completud, que es lo que él pensaba cuando
defendía su agua y bebía tan solo el agua que le permitía vivir. Entonces ese es el tema, es ser consciente de que muchas veces nos apegamos a las cosas y estamos impidiendo darle entrada a las cosas nuevas que la vida me ofrece, pero que están esperándome a mí, a nadie más. Pero mientras yo no salga del lugar en el que estoy y me desapegue de lo viejo, jamás voy a poder permitir entrar lo nuevo. Y es lo que tú estabas contando. He de vaciarme de lo viejo, de la necesidad, del apego a algo, del creer que sin esto no voy a vivir, porque entonces cuando yo me desapego de esa creencia, porque es la película que yo me estoy contando, de repente la vida me abre oportunidades, o mejor dicho, las oportunidades y las posibilidades vienen a mí diciéndome, aquí te estábamos esperando, ahora puedes ir a más, puedes experimentar algo nuevo y salir de donde estabas. Y esa es la mentalidad del abundante. El abundante entiende que no va a ser completo, pero siendo pleno va a vivir una experiencia abundante en todos los sentidos, porque entiende que cuando una cosa llega y se va es porque otra tiene que venir. Mejor, peor, tiene que venir. Y la contempla, la disfruta y sigue. Y resulta que su experiencia es rica en acontecimientos, en plenitud, en presencia, mientras los demás siempre esperan a que llegue algún día algo mejor para entonces valorar sustituir aquello que tengo ahora. Pero yo no lo suelto hasta el momento. Y eso me aferra de tal manera que el día que lo suelto o me sueltan a mí, el apego se detona, porque no tengo el valor necesario para entender que en lo nuevo está esperándome todas las posibilidades que mi vida me ofrece para vivir una vida completa, fíjate, para tener una vida completa, pero no desde el lugar que empezamos, sino el completa de experiencias que estoy experimentando, que cuando me vaya diga, wow, hice todo lo que tenía que hacer, fue perfecta tal y como fue, pero no estuve esperando que me pasara, sino yo hice que pasara. Entonces, bueno, por aquí andamos, Ali, que esto es, vamos, Sí, una sí, maravilla, ¿eh? podríamos continuar toda la mañana siguiendo hablando del tema del apego, porque es una asignatura pendiente de todos los humanos, el aprender pues a ser completos sin la necesidad de ni de nadie ni de algo, porque no solo con las personas, allí también se puede sustituir por objetos, por sustancias, por medicamentos, o Claro. tenemos miles de inputs, ¿no? Que podríamos aferrarnos a ello. Y para terminar, pues un poco, pues me venía también de todo lo que estás comentando, pues esa sensación que tiene la gente, ¿no? Lo que tú decías ahora, que primero amamos lo que no tenemos, ¿no? Esas necesidades, deseo lo que el otro tiene y deseo ser mejor y deseo que todo me venga bien, pero nos olvidamos de amar lo que tenemos en este momento, ¿no? Aquello de Ujú, amar lo que deseo y desear lo que amo. ujú. Qué buena. Sí, claro, aquí hablamos de que, fíjate, desde dónde inicio mi acción cada día que me levanto. Si no viviéramos en la escasez o en el deseo de ser completos, como hemos hablado, esa necesidad, yo cada día me levantaría amando lo que hago, porque cuando yo amo lo que hago me permito aprender de la experiencia. Mientras yo espero hacer lo que amo, entonces caigo en este caso en un estado en el que hasta que yo no viva aquello que quiero, entonces no seré feliz, no podré amar, no podré sentirme amado por mí mismo, no podré disfrutar de lo que hago y entonces la gente, o en este caso como yo muchos años anteriormente, me pasaba esperando a que pudiera cambiar las cosas externas para entonces yo poder disfrutar internamente de aquello que estoy viviendo en mi experiencia. La cuestión está en que eso, repito, es una decisión que cambia mi estado y cambia mi acción y cambia mi entorno. Por eso hay que amar lo que haces, porque cuando amas lo que haces, encuentras en ello aquello que te permite expandirte, aquello que te permite evolucionar. Y es entonces cuando encuentras el camino para cuando te des cuenta, estás haciendo lo que amas. Entonces todo cambia. Por eso estamos aquí. Tú y yo estamos aquí porque amamos lo que hacemos, pero es que anteriormente tuvimos que intentar encontrar hacer lo que amábamos, hasta que paras un día y dices, voy a dejar de perseguirlo y voy a hacerlo. Entonces, cuando amas lo que haces, las decisiones que tomas te invitan a darte cuenta que tarde o temprano estás haciendo lo que amas. ¿Por qué? Porque tu vida te ha permitido encontrar las direcciones, que lleguen los cómo que necesitas, que converjas con cosas que son inimaginables para que todo suceda, y entonces un día ese amor se ha convertido en brillo y tu vida es la que tú eliges. Pero eso es un proceso que hay que estar dispuesto a caminar, porque la gente no quiere caminar, se aferra, se apega a lo que conoce, pero se olvida de lo desconocido y lo nuevo, que es lo que realmente le permite crecer. Así que salgan del más malo conocido que bueno por conocer y vayan a lo desconocido, porque ahí no es que esté lo bueno, está el brillo y la expansión de cada uno de los que nos están escuchando.
Bueno, Juanlu, espectacular el episodio de hoy. Podríamos continuar horas hablando sobre el apego y esa necesidad del ser humano, pero si quieres, pues continuamos un próximo día ampliando todo este tema y todo este conocimiento. Pues sí, muchas gracias, Ali. Y recuerden que los que están escuchando el podcast, pues creo que en algunas plataformas pueden comentar debajo. Si desean algún tema, pues que nos escriban en los comentarios. Y bueno, podemos expandir e indagar en otras cositas pues, que el oyente pues requiera en este caso. Así que mil gracias, Ali. Muy bien, pues nos vemos en el próximo episodio. Un Un fuerte besito. abrazo. Adeu. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por haber estado en los podcasts de la escuela Pistis. Te esperamos para el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.